2, 1, fire. Fire. Armas de alta tecnología. Episodio 3. Misiles de crucero. 5, 4, 3, 2, 1. Execute. Los misiles de crucero de largo radio de acción, en tiempos los parias de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ayudan en nuestros días a redefinir la estrategia militar de los Estados Unidos. Durante años y años se repetía como si fuera un chiste. Todo lo que necesitamos es un arma que solo tenga que saber la dirección. Y eso es exactamente lo que es el misil de crucero. En la actualidad, el misil de crucero más conocido es el Tomahawk de la Marina. Puede ser lanzado desde submarinos o desde buques de guerra. Su alcance es de varios cientos de kilómetros y transporta una carga bélica convencional mortífera y precisa. Gracias a este misil se ha ampliado en gran medida la capacidad de las fuerzas navales. En la actualidad disponemos de misiles de crucero que ofrecen a los submarinos y a los buques de guerra la oportunidad de alcanzar unas distancias impensables cuando yo era un oficial joven. El Tomahawk permite a la Marina llegar a lugares remotos sin exponer a los pilotos al fuego antiaéreo. Es un favorito de los políticos desde su primera actuación en la Guerra del Golfo. El misil de crucero tiene posibilidades asombrosas. En primer lugar, la de alcanzar sus objetivos con gran precisión. En segundo lugar, con gran fiabilidad. Y en tercer lugar, es casi invulnerable. Las actualizaciones tecnológicas prometen hacer que un buen misil llegue a ser incluso mejor. Tratamos de conseguir una mayor efectividad de la carga bélica, una mayor precisión y mejoras en la navegación. Los misiles de crucero actuales son descendientes de un concepto sencillo y muy antiguo. El misil de crucero es un avión pequeño y sin tripulantes. Solo hace el viaje de ida y transporta algo que explota. Eso es todo. La Alemania nazi fue la primera en desarrollar un misil de crucero, la bomba V1. Y se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial como armamento de represalia con la intención de que Gran Bretaña abandonara el conflicto. They succeed in shooting down 1,500 out of 8,000 one-ton robots. Los alemanes lanzaron miles de ellas, principalmente contra Londres. Es la famosa bomba volante. Se oía zumbar al motor y cuando dejaba de hacerlo, es que te caía encima. La V1 usaba una tecnología rudimentaria. Motor de reacción, un pulsorreactor, alas y un sencillo sistema de navegación. Literalmente era un avión no tripulado con una cabeza explosiva. Además, los alemanes desarrollaron el primer misil balístico, la V2. Usaba un motor cohete para volar por el espacio y caer a tierra sobre el blanco. Aunque tanto la V1 como la V2 representaban una gran amenaza, eran muy imprecisas. Eran más bien armas psicológicas, aunque su misión era destruir objetivos. Sus daños colaterales eran inmensos. Si se lanza una flecha al aire, no se sabe dónde caerá. Esa era la forma en la que operaban. Pero eso no impidió a los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial aprovecharse de la tecnología alemana de las V1 y V2. Fuimos a Alemania guiados por el interés natural por el misil de crucero y el balístico. Servirían como plataformas nucleares. A finales de los 40 y en los 50 con Eisenhower, dieron un enorme impulso al desarrollo del armamento americano. Ya que los misiles de crucero eran básicamente aviones no tripulados, su tecnología parecía más sencilla de abordar que la de los misiles balísticos, que utilizaban combustibles muy volátiles, difíciles y peligrosos de manipular. Por lo tanto, se invirtió mucho dinero en los programas de misiles de crucero de largo alcance. Los primeros misiles de crucero fueron concebidos antes de que se pensaran que los misiles balísticos iban a tener éxito. Estos últimos quedaron algo apartados. Durante los años 50 desarrollamos misiles de crucero para que fuesen una opción viable, por si no resolvíamos los problemas de los misiles balísticos. El programa de misiles de crucero de largo alcance de la Fuerza Aérea fue llamado SNARC. 5, 4, 3, 2, 1, mark.
heading relentlessly for her target. On she flies, beautiful and deadly. No obstante, desde el principio el Snark tuvo problemas técnicos. De hecho, tuvo tantos problemas que se bromeaba diciendo que el mar que rodeaba a Cabo Cañaveral estaba infestado de Snarks. La tecnología del Snark no estaba a la altura de las circunstancias. El sistema terminal de guiado para alcanzar el objetivo no era demasiado fiable. Problemas de guiado aparte, el Snark y otros misiles de crucero perdieron su interés cuando la Fuerza Aérea desplegó sus bombarderos. Con la tripulación del avión, especialmente el bombardero, se tenía una garantía mayor de alcanzar el objetivo. El bombardero a reacción se convirtió rápidamente en el arma predominante. Por su parte, la Marina tuvo más éxito con su misil de crucero nuclear llamado Regulus. A mediados de los años 50, la Marina había desplegado el Regulus a bordo de los submarinos. Sin embargo, no era considerado como un arma ideal. Los submarinos tenían que salir a la superficie. Los misiles de crucero se guardaban. Salían de ellos las alas plegadas mediante una rampa. Se les apuntaba y se les lanzaba con la asistencia de un cohete. Luego volaban por su cuenta hasta una distancia considerable. La Marina estaba investigando una nueva forma de utilizar los submarinos, un modo alternativo de lanzar cargas nucleares. Mientras la Marina desplegaba el Regulus, los misiles balísticos progresaban mucho más rápidamente de lo que se esperaba. En 1960, la Marina había desarrollado y alistado un submarino que lanzaba misiles balísticos. Se llamaba Polaris. Eso representó el final del Regulus. We have given to our country the preeminent weapon for air defense that has been brought down the road of inventions for over 2 decades. La Fuerza Aérea desarrolló a su vez misiles balísticos con base en tierra. Estos también ayudaron a clausurar el programa de misiles de crucero. Cuando se desarrollaron los misiles balísticos, no se concedieron más fondos para los programas de mejora de los misiles de crucero de la Fuerza Aérea y la Marina, ya que los misiles balísticos tenían una gran capacidad de disuasión. Eran dos formas distintas de llevar una carga explosiva a gran distancia, y era obvio que el misil balístico era la mejor manera de hacerlo. No se le puede derribar y llega al objetivo enseguida. En cuanto a los misiles balísticos, tuvieron una precisión adecuada y fueron fáciles de alistar. Los misiles de crucero pasaron a ser mucho menos atractivos. Los Estados Unidos abandonaron los misiles de crucero cuando su ejército se vio cada vez más implicado en la guerra de Vietnam durante los años 60. La Unión Soviética, sin embargo, pasó la década ampliando sus fuerzas navales. Su núcleo armamentístico estaba formado por el misil de crucero. La Marina se dio pronto cuenta de lo que la Marina soviética había desarrollado durante 10 años, mientras ellos habían estado distraídos con Vietnam. Una Marina que no estaba basada en los portaaviones, sino en los misiles contra barco, lanzados desde submarinos y buques de guerra. Los soviéticos continuaron con los misiles de crucero donde lo habíamos dejado nosotros. Muchos de sus misiles de crucero se parecían a los nuestros de la década de los 60. Nosotros nos detuvimos, ellos continuaron y los mejoraron. No tardaron mucho tiempo los Estados Unidos en apreciar cuán poderosos eran los misiles de crucero. El 21 de octubre de 1967, 4 meses después del final de la Guerra de los 6 días en Oriente Medio, el barco israelí Elad estaba de patrulla por el Mediterráneo, cerca de Port Said, Egipto. Los rusos habían vendido a sus clientes unos barcos pequeños provistos con misiles contra barco, el misil que llamamos Styx, y que ellos llamaban termita. Entre sus clientes estaban los egipcios. Salieron a cazar el barco, alcanzaron 3 veces al destructor y lo hundieron. 5 of the dead are buried in a mass funeral in the port city of Haifa. High Israeli officials attend along with 10,000 mourners. Creo que hizo que se dieran cuenta no solamente de las capacidades de los misiles de crucero, sino también de la vulnerabilidad de los barcos. La Marina se dio cuenta rápidamente de que cualquier barco soviético provisto de misiles era una amenaza para sus grupos de portaaviones.
Cuando los rusos aparecieron en el Mediterráneo después de la guerra de 1967, nos dimos cuenta enseguida de que tenían una flota de superficie contra la que no estábamos preparados. Los misiles de crucero representaban una gran amenaza para la flota americana porque llevaban armamento nuclear y podían destruir muchos barcos simultáneamente. Eso era una amenaza estratégica para la Marina. Para contrarrestar la nueva amenaza soviética, la Marina decidió desarrollar de nuevo a los misiles de crucero. Los nuevos misiles de crucero estarían armados con explosivos convencionales y serían utilizados como misiles tácticos contra barco con un radio de acción de 100 kilómetros. Fueron llamados Harpoon. El Harpoon fue diseñado para ser transportado por un barco y ser lanzado contra otro. Se podría decir que son los descendientes modernos de los cañones de 355 y 406 milímetros de los antiguos acorazados. Tenían varias ventajas respecto a los cañones. Su alcance era mayor, pero lo más importante es que eran mucho más precisos. Los submarinos, destructores y cruceros podían llevar a bordo estos misiles. Con ellos ganaban una nueva capacidad de combate a gran distancia contra otros barcos y plataformas. Una de esas plataformas eran los submarinos soviéticos en la superficie. Una de las virtudes del Harpoon era que podía hundir a un submarino en la superficie. Eso parecía una tontería, pero los soviéticos tenían que sacar a la superficie a sus submarinos para lanzar sus misiles y dirigirlos. Por eso, si se destruía al submarino después del lanzamiento, se acababa el ataque. Pero no todo el mundo estaba contento con el Harpoon, especialmente los pilotos. En la Marina, las personas que estaban a favor de los aviones tripulados consideraban al misil de crucero como una amenaza para sus misiones. Una de las misiones principales de la aviación embarcada era destruir los barcos soviéticos en el mar. Una solución alternativa representaba una amenaza para el grupo de personal dominante en la Marina. La Marina aseguró que el Harpoon sería considerado como un elemento adicional a los aviones tripulados, no como un sustituto. Se cargaron los misiles con alcance de 1000 kilómetros, diciendo que eran un complemento, no una amenaza para la aviación embarcada. Que era un sistema limitado, que nunca tendría la capacidad de la aviación del portaaviones. Incluso aunque el alcance del Harpoon era limitado, el misil necesitaba una nueva forma de guiado para localizar el objetivo. Los esfuerzos iniciales para apuntar el Harpoon, es decir, los esfuerzos para hacer que una plataforma se dirigiera a un objetivo más allá del horizonte, nos dieron una idea de lo que debíamos conseguir con las nuevas tecnologías. Como los satélites. Además de vigilar el arsenal nuclear soviético, los satélites norteamericanos empezaron a observar a los barcos rusos, enviando información de su posición a los barcos americanos provistos con el misil Harpoon. Por primera vez en la historia, los capitanes de los barcos estaban ligados a una red de información. Obtienen información de lo que les rodea, como si tuvieran un gran radar que viera a miles de kilómetros. Es una forma muy diferente de operar, lo que ahora se denomina centro de la red, donde se reúne toda la información que se ha recogido para formar una imagen de lo que nos rodea, una información para todos. La contribución de los misiles crucero contra barco ha sido la mayor de todas al armamento de los Estados Unidos. Muy grande. Ha cambiado nuestra forma de operar. La Marina previó un brillante futuro para los misiles de crucero. Desde el principio siempre se ha comprendido que el Harpoon tenía un gran potencial de desarrollo para extender su alcance y su capacidad. Sin embargo, aún existía una gran distancia entre la tecnología de misiles de los Estados Unidos y la de la Unión Soviética. Por eso, cuando el presidente Nixon y su consejero para la Seguridad Nacional, Henry Kissinger, empezaron a finales de los años 60 las conversaciones del primer tratado de limitación de armas estratégicas con la Unión Soviética, trataron desesperadamente de negociar los misiles de crucero, pero sin éxito. Los soviéticos no querían ni oír hablar de ellos. Los excluyeron, seguramente con razón, porque había muchas cosas de las que hablar. Lo principal eran los misiles balísticos. Había que limitar su desarrollo, aunque solo se consiguiera eso.
Después de que se firmara en 1972 el primer tratado SALT, que limitaba los misiles balísticos, la administración de Nixon se lanzó rápidamente a desarrollar misiles de crucero nucleares para contrarrestar la amenaza soviética. Una semana después de la firma, me enteré de que el secretario de Defensa iba a pedir $20 millones al Congreso para iniciar un programa de submarinos lanzadores de misiles nucleares. A la pregunta de si debía iniciar un programa con ese presupuesto, se me contestó: bueno, dinos cuánto necesitas para el próximo año. El trabajo que la Marina estaba realizando para misiles contra barco fue cancelado para desarrollar los misiles nucleares de largo alcance. Lo que ocurrió es que el dinero se invertía en el misil de crucero, pero se usaba la mayor parte para desarrollar misiles de crucero nucleares de ataque al suelo, que estarían basados en submarinos y en buques de guerra. La Marina, sin embargo, consideraba que su misión principal era patrullar por los océanos en misiones convencionales, no repeler un ataque nuclear soviético. Por eso dudaba en invertir su presupuesto en otro programa de armas nucleares. No es que la Marina fuera hostil al proyecto, sino que era reacia a invertir sus escasos recursos económicos en él. Una preocupación natural de todas las armas. Si la Marina se mostraba tímida, la Fuerza Aérea era totalmente adversa. La Fuerza Aérea no estaba desarrollando un misil de crucero de largo alcance. Estaba desarrollando el bombardero B-1B y esa era nuestra prioridad. A la pregunta de por qué el misil de crucero no le gustaba a la Fuerza Aérea, se podría responder diciendo que la aviación existe para que vuelen sus tripulantes. Incluso aunque utilicen muchos misiles, volar es lo mejor para la Fuerza Aérea. Sin embargo, la Fuerza Aérea envió un oficial del NACE al Departamento de Misiles de Crucero de la Marina que se encargaba de desarrollar la tecnología necesaria para el ingenio. Lo primero que había que resolver era la navegación. Incluso antes de mi llegada se nos había ofrecido un sistema que iba comprobando el terreno. Sentía las ondulaciones del suelo y las comparaba con mapas digitalizados almacenados en su memoria. Locke tuvo mucho cuidado eligiendo una tecnología que, aunque parecía muy audaz para algunos, era ya tecnología probada. Y tuvo éxito en su decisión. No tuvo que escoger tecnología vanguardista, sino otra que ya estaba funcionando en diversos programas. El sistema de guiado de Locke había sido estudiado para los misiles balísticos, pero se rechazó porque no existía todavía la tecnología necesaria. En los años 70 el panorama había cambiado radicalmente. La información del mapa tenía que ser almacenada en el misil, la ruta por la que se iba a viajar. Las nuevas técnicas informáticas de las memorias hicieron que esto fuera posible. La primera prueba del sistema se realizó en abril de 1973 en Nueva Inglaterra con el sistema de guiado del misil suspendido al ala de un avión. Objetivo, el aeropuerto de Burlington, Vermont. Tratamos de complicar todo lo posible la navegación. El avión tenía que ir en una dirección, luego en otra y después volver. Fue un éxito enorme. No es que fuera un gran salto técnico, sino una aplicación inteligente de una tecnología que ya existía. El trabajo de digitalizar los mapas se llevó cientos de horas hombre. Mientras la Marina se dedicaba a su misil de largo alcance, la Fuerza Aérea se centraba en la protección de sus bombarderos desplegados en misiones nucleares contra la Unión Soviética. Un equipo muy interesante con el que se inició la investigación fueron los señuelos. Los bombarderos podían llevar bajo sus alas o en el compartimento de bombas un señuelo que, al ser lanzado, hiciera parecer al radar enemigo que era el auténtico bombardero. A continuación, la Fuerza Aérea decidió convertir los señuelos en armas. Era muy caro y muy grande. Y los ingenios nucleares pueden ser muy pequeños. ¿Por qué no hacer un misil con una misión doble? Un señuelo que también fuese un arma. De hecho, lo que la Fuerza Aérea había conseguido era un misil de crucero rudimentario. Los primeros misiles de crucero de la Fuerza Aérea eran de corto alcance. Eran llevados por los B-52 y después de la penetración serían lanzados a una distancia de unos cientos de kilómetros contra las bases de misiles superficie-aire y contra los radares.
No se pensaba en un misil de crucero de gran alcance que dejara atrás al bombardero y siguiera contra su objetivo. Pero esa era la idea que se le había ocurrido a los dirigentes civiles del Pentágono. Lo bueno de los misiles de crucero en misiones de ataque nuclear es que permitían que los bombarderos no sobrevolaran la Unión Soviética. De esa forma, podían lanzar su carga sin entrar en territorio soviético. Sin embargo, este potencial de largo alcance de los misiles de crucero hizo peligrar las esperanzas de la Fuerza Aérea de sustituir al B-52 con un nuevo bombardero. Mientras la Marina norteamericana hacía grandes progresos con sus misiles de crucero nucleares de largo alcance, la Unión Soviética se dio cuenta de que tenía que replantearse la guerra en el mar. Los rusos planeaban destruir la Marina americana eliminando los portaaviones al comienzo de las hostilidades, todos los que pudieran. Lo llamaban la batalla de la primera salva. Si en lugar de ser los portaaviones los que llevaban misiles nucleares de crucero fueran todos los barcos americanos, entonces los rusos tendrían más dificultades. No se podrían concentrar en un único objetivo. No sabrían a quién destruir. Una idea interesante. Con el equilibrio ahora a favor de los Estados Unidos, los rusos quisieron de repente incluir los misiles de crucero en las conversaciones del control armamentístico. Los soviéticos comenzaron a interesarse por los misiles de crucero americanos. Por otra parte, nosotros estábamos preocupados por un bombardero ruso llamado Backfire. Preocupado por el nuevo bombardero soviético de largo radio de acción, el presidente Gerald Ford y el secretario de Estado Henry Kissinger indicaron que estarían dispuestos a limitar sus misiles de crucero a cambio de que los soviéticos hicieran lo mismo con el bombardero Backfire. Este asunto se trató en la segunda ronda de conversaciones sobre limitaciones de armas estratégicas, la SALT-2, en 1974. Era obvio que no querían apoyar los misiles de cruceros marinos porque los usaron como pieza de cambio. Sin embargo, el Departamento de Defensa no estaba tan convencido de que debía abandonar los misiles de crucero. Vimos cómo endurecían sus posiciones, pero no estábamos dispuestos a abandonar los misiles de crucero sin luchar antes por ellos. En cualquier administración siempre existen tensiones entre el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. En este caso, el secretario de Estado Kissinger salió ganador, y en el borrador del SALT-2 se acordó poner unos límites muy estrictos a los misiles de crucero norteamericanos. También convenció al presidente Ford de que despidiera al secretario de Defensa James Schlesinger, en parte debido a su oposición a las limitaciones de los misiles de crucero estratégicos. Hubo un debate entre los que querían hacer concesiones a los soviéticos para que se firmara el acuerdo y los que estaban preocupados por la conservación de ciertos potenciales militares. No obstante, las concesiones sobre misiles de crucero estratégicos no tendrían larga vida. En 1976, Ronald Reagan estuvo a favor de ellos cuando fue el oponente de Ford para la candidatura republicana a presidente. We've come up with a new weapon called the cruise missile. And this technological improvement, which they can't match as yet, now puts them in a position where they have to be concerned again. And so they would like an agreement that would get us to give that up. I hope we don't do that and aren't foolish enough to do it. Reagan apoyó los misiles de crucero en su alocución y de esa forma detuvo todas las iniciativas para limitar los misiles de crucero hasta que pasara la convención republicana. Al final esto no tuvo importancia porque Jimmy Carter ganó las elecciones y eligió a Harold Brown como secretario de Defensa, y este tenía sus propias ideas acerca de los misiles de crucero. They will be able to penetrate Soviet defenses of the... Cuando ocupé el puesto de secretario de Defensa, decidí enseguida apoyar todo lo posible a los misiles de crucero. Habían demostrado que eran armas estratégicas nucleares que podían penetrar en territorio enemigo lo mismo que los bombarderos tripulados. Y además no se arriesgaba ni la vida de las tripulaciones ni unos costosos bombarderos contra las defensas soviéticas. La Unión Soviética había desarrollado una magnífica defensa aérea.
Los bombarderos serían muy vulnerables si sobrevolaban territorio hostil. Sin embargo, un misil de crucero disparado desde un barco a cierta distancia podía volar sin necesidad de arriesgar la vida de los tripulantes. Brown obligó a la Fuerza Aérea a desarrollar misiles de crucero de largo alcance que pudieran ser lanzados desde los B-52. La Fuerza Aérea comprendió que estos misiles serían los sustitutos del nuevo bombardero B-1 que estaba siendo desarrollado. Para las fuerzas aéreas, esto era la peor pesadilla. Aparecía una nueva tecnología muy atractiva para los políticos. Y enseguida se dieron cuenta de que era la alternativa de los costosos bombarderos. El 30 de junio de 1977, los peores temores de la Fuerza Aérea se hicieron realidad cuando la administración de Carter canceló el B-1. My decision is that we should not continue with deployment of the B-1. My recommendation to the President and his decision not to proceed with production of the B-1 were based on the conclusion that aircraft carrying modern cruise missiles will better assure the effectiveness of the bomber component of U.S. strategic forces in the 1980s. El presidente Carter dijo que íbamos a gastar muchísimo dinero en el bombardero B-1 cuando podíamos usar misiles de crucero instalados en barcos ya existentes. Algo lógico, porque no era aconsejable enviar aviones a sobrevolar la frontera bajo el fuego enemigo. Para obligar a la Fuerza Aérea a desarrollar un misil de crucero lanzado desde el aire, William Perry, en aquel momento subsecretario de Defensa para la Investigación e Ingeniería, decidió unificar los misiles lanzados desde el aire y desde el mar bajo una sola oficina que dependería directamente de él. El adjunto al secretario de Defensa saliente me había dicho que existía una gran batalla por los misiles de crucero. Él creía que sin el fuerte apoyo del secretario de Defensa, el programa no tendría éxito. Todavía molestos en la Fuerza Aérea por la cancelación del B-1, la decisión de Perry de poner al almirante Walter Locke al frente de la oficina conjunta acabó por caldear el ambiente. Parte de los problemas iniciales se debían a la creación de la oficina conjunta. Era como decir, no me puedo fiar de vosotros y quiero asegurarme de que lo haréis bien. Tengo un gran jefe de programa, el almirante Locke. El descontento se debió, creo, a que la gente de la aviación sintió cómo la habían dejado de lado. Sin embargo, la Fuerza Aérea pronto superó sus objeciones iniciales cuando empezó a darse cuenta del potencial del misil de crucero. A los pocos meses de que el programa de misiles de crucero comenzara a desarrollarse, decidieron apoyarlo. Y desde entonces fueron muy eficaces y ayudaron mucho. Si nos fijamos en la historia de la tecnología militar, los nuevos avances siempre sustituyen a un sistema que se pensaba que era imprescindible. Conforme progresaba el programa de los misiles de crucero, el secretario Brown trató de levantar los límites puestos sobre ellos por el borrador del Tratado SALT II en 1974. Los soviéticos querían poner un límite de 600 kilómetros al alcance del sistema. Algo que les convenía mucho, porque sus ciudades estaban a más de 600 kilómetros de las fronteras. Sin embargo, en los Estados Unidos, el 80% estaba a menos de 600 kilómetros de la frontera. La diferencia geográfica hizo que esta limitación fuera muy atractiva para los soviéticos. Al final se convirtió en un punto conflictivo porque el presidente Carter no pudo conseguir que el Senado estuviera de acuerdo con las previsiones del Tratado SALT II. Al mismo tiempo, el programa del misil nuclear de crucero había dado un gran salto hacia el desarrollo de la nueva tecnología. Se trabajó en el programa con energía y dedicación. Y como resultado, los lanzamientos tácticos y estratégicos, los lanzamientos desde el aire y desde submarinos y barcos, se adelantaron a lo planificado y se sobrepasó la capacidad prevista. Pero sin embargo no fueron los misiles nucleares de crucero los que ganaron la competición, sino sus primos, los misiles convencionales.
En cuanto la tecnología de los misiles de crucero de largo alcance lanzados desde el mar o desde el aire estuvo madura para la oficina conjunta del almirante Locke, el Departamento de Defensa decidió pasar el desarrollo del denominado ALCM, o misil de crucero lanzado desde el aire, a la División de Sistemas de la Fuerza Aérea. El programa del ALCM recayó sobre mí en la Fuerza Aérea porque lo íbamos a integrar en el programa de actualización del B-52 y su aviónica. Fue una integración muy compleja y nosotros nos encargamos de ella. Desde el principio, el misil de la Fuerza Aérea solamente llevaba una carga bélica de una única clase. Siempre fue una carga nuclear porque la llevaba la Fuerza Aérea Estratégica. Los bombarderos lanzarían los misiles y luego harían la incursión, ya que los B-52 podían llevar 12 misiles y además bombas de gravedad internas. La Fuerza Aérea ayudó a modificar el misil estratégico de crucero de la Marina llamado Tomahawk para que pudiera ser lanzado desde tierra. Había preocupación por la posible construcción en la Unión Soviética de misiles balísticos de alcance intermedio. Los misiles de crucero lanzados desde tierra trataban de establecer el equilibrio con los misiles que la Unión Soviética tenía previsto desplegar en Europa. A mediados de los años 80, los Estados Unidos habían desplegado misiles nucleares de crucero por tierra, mar y aire. Sin embargo, la versión nuclear del Tomahawk de la Marina ocupó un segundo lugar tras su versión convencional. Para muchos en la Marina, la versión contrabarco del Tomahawk era más importante debido a que los misiles balísticos estaban progresando mucho y el Tomahawk nuclear era menos efectivo que ellos. Se pensaba así porque la Marina estaba desplegando ya una nueva arma nuclear, el submarino de misiles Trident. No obstante, el almirante Locke apreció que el Tomahawk convencional de largo alcance podía ser algo más que un misil contrabarco. El Tomahawk de largo alcance podía alcanzar también objetivos terrestres. Por eso comenzó a trabajar en un misil convencional de mayor precisión que su pariente, el nuclear. El misil convencional solamente llevaba una fracción de la capacidad explosiva del nuclear, por eso debía ser muy preciso. El Tomahawk nuclear tenía una precisión de 100 metros con su sistema de guiado. La carga debía ser nuclear para destruir el objetivo. Una de las contribuciones principales de Walter Lukes fue hacer que la tecnología aumentara la precisión, de forma que el misil estallara muy cerca del objetivo, pudiendo destruirlo por tanto con cargas convencionales. La tecnología de Locke, adaptada de un pequeño programa de la Marina para bombas de precisión, usaba fotografías digitales en lugar del radar para dirigir los misiles a sus objetivos. Conforme se aproxima al blanco, a su objetivo final, va tomando fotos del terreno que tiene debajo. Las digitaliza y las compara con las imágenes que tiene almacenadas. Así conoce con precisión su posición cuando llega a su fase terminal contra el objetivo. A principios de 1978, los vuelos de prueba demostraron que la tecnología funcionaba. Los misiles de crucero eran lo suficientemente precisos para ser empleados como armas convencionales. This is a very effective weapon. Our choice of it has been, in my view, completely vindicated. A pesar de su éxito, el programa convencional del Tomahawk de la Marina tuvo baja prioridad durante los primeros años de la administración Reagan, ya que el objetivo principal era conseguir la supremacía nuclear sobre la Unión Soviética. La versión convencional fue instalada en 1983 en el acorazado New Jersey, pero tan solo era una muestra, no había más que uno o dos de ellos. Se lanzó solo como demostración. La importancia de los misiles nucleares de crucero disminuyó en gran medida durante los años 80. Por eso los presidentes Reagan y Gorbachev estuvieron de acuerdo en el año 1987 en eliminar los misiles de corto y medio alcance, incluyendo los misiles lanzados desde tierra. For the first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. In this case, the complete elimination of an entire class of US and Soviet nuclear missiles. La caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética
alteró drásticamente el interés por el programa de misiles de crucero, ya que la atención pasó del campo de batalla nuclear al campo de batalla convencional. Iban a ser utilizados como estrategia de disuasión contra la Unión Soviética. Ahora que ya no existía la Guerra Fría, se debía reconsiderar esta estrategia. Como resultado, la Fuerza Aérea comenzó a reconvertir algunos de sus misiles nucleares de crucero de largo alcance a misiles con carga convencional, mientras la Marina siguió desarrollando el Tomahawk convencional. Creo que la expansión de la Marina hacia los campos convencionales con los misiles de crucero fue contemplada con algo de escepticismo y preocupación por la Fuerza Aérea, porque entendió que su actuación invadía el ámbito terrestre. Pero no solamente la Fuerza Aérea se molestó por el Tomahawk, los pilotos creyeron que el misil podía restarles protagonismo. Creo que los aviadores navales consideraban que había aumentado el alcance del ataque y que eran una amenaza potencial para la aviación tripulada. Entraron en competición con la aviación embarcada. Los pilotos pensaban que la gente estaba influenciada por los avances de la tecnología y valorarían más a los misiles que a ellos mismos, aunque sus partidarios decían que era un complemento de sus misiones. De hecho, los pilotos navales estaban a punto de averiguar en el Golfo Pérsico lo útiles que eran los Tomahawk. En la Guerra del Golfo Pérsico se comenzaron a utilizar los misiles de crucero convencionales, los Tomahawk. Fueron los primeros en ser disparados al comienzo de la campaña. Lo bueno de los Tomahawk en el Golfo era que no importaba si resultaban derribados, por eso se usaron libremente. Durante la primera noche se dispararon muchos de ellos y se continuaron disparando durante los días y noches siguientes. Aunque Bagdad estuviera cubierta de nubes, se seguía disparando los Tomahawk. Creo que nadie se dio cuenta de lo precisos y lo sencillos que eran de usar. Y también creo que la Fuerza Aérea no sabía cuántos de ellos tenía la Marina. Era una nueva capacidad táctica usada a gran escala, y los Tomahawk alcanzaron un éxito sorprendente. Lanzamos 288 de ellos. Creo que unos 245 acertaron sus objetivos. Eso es un éxito tremendo para la primera aplicación de un arma nueva y sofisticada. A pesar del éxito de los Tomahawk, los Estados Unidos todavía seguían utilizando las bombas tradicionales sin guía en la mayoría de sus intervenciones en Irak. Los informes que siguieron a los ataques en la Operación Tormenta del Desierto demostraron que los ingenios de precisión guiados como el Tomahawk sumaron solo un pequeño porcentaje de las bombas lanzadas, pero consiguieron un relativamente alto porcentaje de objetivos destruidos. Una importante lección a aprender. Por eso, desde entonces, se quiere disponer de una mayor cantidad de armamento guiado de precisión. El éxito de los misiles de crucero fue un triunfo personal de William Perry, que volvió al Pentágono en 1994 como secretario de Defensa del presidente Clinton. Si comparamos cómo se consideraban los misiles de crucero en el Pentágono y en Washington en 1981 y en 1993, se apreciará un cambio tremendo. La razón principal se debe a la Operación Tormenta del Desierto, que demostró algo que los partidarios de estos misiles conocían, que podían ser usados en misiones terrestres de largo alcance. Poseían gran fiabilidad, precisión y eran relativamente invulnerables. Creo que el misil de crucero hubiera tenido un desarrollo más lento, a no ser por la intervención civil. Incluso es posible que nunca hubiera aparecido. Después de la Guerra del Golfo, los Estados Unidos han desarrollado totalmente los misiles nucleares de crucero. En su lugar, la Marina ha trabajado febrilmente para mejorar el Tomahawk convencional. En 1993 se presentó una nueva versión llamada Block 3 que utilizaba el GPS, el sistema de posicionamiento global, como ayuda para la navegación. El GPS permite al planificador de la misión determinar rápidamente la trayectoria del misil rumbo al objetivo. Se le puede situar con precisión en cualquier parte, porque tenemos cobertura del GPS en casi todo el planeta.
Eso significa que se puede planificar rápidamente una misión vía satélite para los buques de guerra o submarinos que están desplegados por todo el mundo. La siguiente generación de Tomahawk, denominada Tomahawk táctico, requiere un control interactivo mucho mayor. Seremos capaces de comunicarnos con el Tomahawk táctico desde su lanzamiento hasta que alcance el objetivo. Esto quiere decir que se dispone de la posibilidad de comunicarse con el misil en tiempo real, virtualmente hasta que destruye el objetivo. Esto permite al operador utilizar información táctica reciente para actualizar el objetivo del misil. Los misiles de crucero han permitido que el ejército entre en la era de la información. En la Marina decimos que es la guerra del centro de la red. El centro de la identificación del blanco y de puntería ha pasado de estar formado por los tripulantes aéreos a la electrónica. Debido a que los misiles de crucero realizan las misiones de bombardeo sin poner en peligro a los aviones o a sus tripulaciones, los Estados Unidos los han utilizado con frecuencia desde la Guerra del Golfo en Bosnia, Kosovo, Irak, Sudán y Afganistán. A pesar de su éxito, incluso sus más ardientes defensores saben que es un arma limitada. El Tomahawk y los misiles de crucero en general ocupan un nicho definido en el combate. No es probable que se lancen miles y miles de ellos como si fueran bombas guiadas por láser. Se elegirán para estos misiles blancos estratégicos y peligrosos que estén muy alejados, que estén bastante por detrás de las defensas enemigas. Son buenos contra los objetivos fijos y grandes. El Tomahawk no puede atacar una columna de carros de combate. Hay que hacerlo con aviones provistos con armas de precisión si se quiere alcanzar esos blancos. Aunque las armas de alta tecnología han demostrado ser muy valiosas, probablemente nunca sustituirán a los soldados terrestres. Los misiles de crucero ciertamente son vitales, pero siempre necesitaremos disponer de la capacidad militar para ocupar y mantener terreno, si es que ese es el objetivo que se nos impone. Aunque los misiles de crucero no han sustituido a la guerra tradicional, no hay duda de que la han hecho cambiar. El Tomahawk puede alcanzar a cualquier cosa que merezca la pena, como se puede comprobar por sus recientes éxitos. Creo que sus diseñadores han hecho un trabajo extraordinario.